La figura 3D que se muestra es la que va a ser utilizada para modelarlo en TurboC. Vamos a utilizar los métodos de alambre y de caras. Vamos a dibujarlos desde esta perspectiva. Ya que TurboC trabaja en dos dimensiones, vamos a hacer unas modificaciones para que podamos trabajar en 3D. En primer lugar, vamos a mostrar los documentos que se van a utilizar en el programa, que en este caso van a ser los .dat. En este .dat tenemos para el método de línea o de alambre. El documento se estructura primeramente poniendo los números totales de los puntos. Seguido, acá abajito serían los números de vértices, después la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. Y por último, la pluma, la cual va a indicar si se va a mover la pluma de un punto. En 3 sería solo para mover y el 2 para dibujar la línea. A nuestro lado izquierdo tenemos la imagen del dinosaurio con sus respectivos puntos. Cada punto se muestra como el 2, se muestra en la imagen, representando dónde estaría cada punto o cada vértice, con qué coordenadas tendría. Se verificaría en esta parte, en el .dat. Para poder elaborar el método de caras, nosotros vamos a hacer una figura de una piña. Y para desarrollarlo, de primera instancia ocuparemos un archivo .dat que contendrá la estructura de datos que plasma el dibujo. Para este caso será del método de las caras. Esto consiste en dos partes. En la primera parte tenemos los vértices, como podemos ver las coordenadas X, Y y Z, que conforman a cada vértice que tiene la figura. Aquí podemos ver los vértices. Ahora hay que recordar que al momento de terminar de escribir todos los vértices tenemos que contarlos, y la cantidad de cuántos vértices dibujamos es necesario ponerlo hasta arriba de todos los puntos en esta parte, para que así el programa sepa cuántos vértices va a leer. Ahora está la otra parte, donde se formarán las caras. Pero, ¿cómo lo hace? Esto funciona añadiendo a cada fila los vértices que tendrá la cara a dibujar. Aquí hay que tener en cuenta el número de vértices en el cual se inicia el dibujo de la cara, puesto que para la implementación en un programa el último vértice de la cara, que también debe ser el primero, se define como negativo para usos de programación. Y al igual que en el caso de los vértices, se debe de contar cuántas caras se está dibujando para ponerlo antes de escribir todas las caras, es decir, en esta parte. Como primer lugar tenemos el método de alambre o de líneas, la cual va a ser una representación caballera oblicua, la cual se dibuja con su longitud verdadera a lo largo del eje separado. Dicha representación tiene un ángulo de 45 grados, como acá se muestra. Bueno, como primer lugar tenemos donde modificar las coordenadas del origen del plano tridimensional. En este caso vamos a ponerle 80 y 250. Seguimos bajando y bajando nos encontramos con el struct, donde se va a almacenar los números totales de puntos, coordenadas X, Y, Z y el número de pluma, como aquí se muestra. O sea, lo que contiene el documento .dat. Si seguimos bajando, aquí encontramos todos los métodos y algunas figuras que nos va a servir para el fondo. Seguimos bajando y nos encontramos con el main, donde vamos a leer, donde se va a leer el documento, como se mira en esta parte. En esta parte se va a leer el documento, el objeto número 1 en este caso. Ahora abajo se van a iniciar los gráficos, vamos a poner fondo, se pone el método desplegar objeto 3D, el cual va a ser el que va a dibujar nuestra figura y todo eso. Ahora, aquí podemos ver ya más. Acá tenemos el método desplegar objeto 3D, el cual recibe parámetros de puntos y struct.
En este método se va a identificar si moverse, ya sea con el número 3 o con el 2 dibujar una línea, como anteriormente se ha dicho. Aquí vemos la transformación de grados, iniciar gráficos, y aquí tenemos el método para leer el archivo, y con la ayuda del apuntador podemos leer los puntos, nombre del archivo, y tenemos también como parámetro el objeto. Vamos a hacerlo más a la derecha para que lo miren. Objeto 3D con su apuntador de vértices. Aquí hemos modificado 200 para que va a ser el límite de vértices. Si supera esto, el documento va a mandar este mensaje. Y por último, el método línea 3D, en el cual van a estar las fórmulas para transformar a la pantalla nuestro computador los ejes de X, Y, Z con sus respectivas fórmulas. Y por último, el método de redondear. Ahora procederemos a la ejecución de este programa. Como podemos ver, este sería el objeto o la figura en 3D, ahí con el meteorito. Pasando al método de caras con proyección oblicua, hay que tener en cuenta lo anterior mencionado sobre la perspectiva de este tipo de proyección. Cuando se trata del método de caras, en resumidas cuentas, es crear o asignar primero los vértices, y teniendo en mente o tener un modelo de la imagen, solamente basta con unir los vértices necesarios para formar una cara de manera continua. Es decir, ir del vértice 1 al vértice 2 y así sucesivamente hasta que se cierre la figura, por así decirlo, o hasta que llegues al último vértice para ver la cara. Para esto es necesario el punto DAT que hablamos anteriormente. Teniendo esto definido y recordando lo que se explicó al inicio con el punto DAT, pasamos a lo que es el programa. Lo primero a destacar es el punto de origen del plano, donde nosotros como equipo le asignamos el 80 en X y 250 en Y, así como una escala de 5 para ambos casos y un ángulo de 45 grados. Por el lado del struct vértices y el de caras nos servirá para extraer los respectivos datos del punto DAT. Ahora vamos a mencionar los métodos que son importantes para poder lograr el dibujo. Primeramente tenemos el método que lee el archivo .dat, que se llama leer el archivo objeto 3D, donde se escribe la dirección en donde se encuentra el archivo mencionado, así como el número de puntos y el de caras, es decir, la cantidad de puntos y caras que tiene ese archivo. También todos los puntos, es decir, todas sus coordenadas en X, Y y Z, y el número de vértices y también la de las caras que contiene el archivo .dat. Ahora viene lo importante. Aquí el método que va a crear y dibujar la piña será el desplegar objeto 3D. Este es uno de los importantes dentro del programa y de manera resumida lo que hace es leer los puntos e ir dibujando una línea mientras se va desplazando por las coordenadas. La manera en que lo hace es decir, en la manera en que lo dibuja es por medio del método de línea 3D. Y una explicación breve es para tomar una perspectiva o para, mejor dicho, para poder dibujarlo y que se note como si fuera de un acabado 3D. Este método ocupa una serie de fórmulas que se presentan a continuación, por lo que por el lado de la programación esto sería lo más importante de destacar. Así que pasamos a correr el programa. Podemos observar de manera dibujada todos los datos que añadimos en el punto DAT, es decir, podemos ver a la piña hecho por el método de las caras, que como podemos observar y comparar con el anterior, no utilizamos ocultamiento de cara para poder visualizarlo mejor. Ahora nuevamente tenemos el método de alambre, pero ahora con una representación isométrico, la cual
es que los tres ángulos son iguales, o sea, los cuadrantes o los ejes X, Y y Z. En este caso va a ser de un ángulo de 30 grados que ya está fijo como normalmente. Y bueno, ya como anteriormente se mencionó cómo funciona en todo este método, lo que es el método de alambre, para que no se haga repetitivo solamente explicaré la parte en donde se diferencia con la de oblicua, lo cual es en esta parte de línea 3D, que son diferentes fórmulas, ya que al ser oblicua cambian de fórmula, así que estas serían sus fórmulas y también reciben los mismos parámetros y todo eso. Bueno, ahora pasamos a ejecutar el programa para ver cómo se mira de una forma isométrica, perdón. Lo ejecutamos y como ven, ahora se mira diferente a la anterior figura. ¿Por qué? Por los grados que tiene, por los grados de visión que tiene esta figura, o por cómo se mira. Para poder visualizarlo mejor, toca el turno de método de las caras con proyección isométricas. Y para no ser tan redundante y explicar de nuevo lo anterior, es decir, el método anterior de las caras, solamente explicaré la parte en donde se diferencia con la oblicua. Dado que la forma de representar en la computadora es independiente de a cómo se logra por medio del dibujo técnico, la parte en que cambiará en la programación será en la función línea 3D. Lo único que va a cambiar será la fórmula, siendo las siguientes, para que al momento de dibujar te dé otro tipo de perspectiva. Ya comprendido esto, corremos el programa y a comparación de la proyección oblicua, la perspectiva de la piña cambia con otro tipo de proyección, es decir, viéndolo de otro lado. Si lo comparamos con el anterior, con el oblicuo, podemos ver que este está como viendo más, como si lo viéramos más de frente, no tanto de lado, sino que más enfrente. Y bueno, y por último tenemos este programa. Lo que hicimos dejar al último porque como engloba o tiene la vista oblicua isométrica, juntando los dos, y también utilizando lo que vimos anteriormente de traslación y el cambio de tamaño, lo quisimos dejar al último. Aquí podemos ver que primeramente tenemos la figura en el punto de origen, que en este caso pusimos en las coordenadas 210 y 320. Como ya mencionamos, el método es el desplegar para que se empiece a dibujar. La segunda figura sería ahora trasladada en origen en 125 y 230. Ahora este sería con un ángulo de 45 y su escala sería 2,2, 2 en Y y 2 en X, perdón, 2 en X y 2 en Y. Igualmente se dibuja aquí como se mira. Y por último tenemos otro, definimos otra vez su origen, que es 75 y 180 con un ángulo de 30 y lo hacemos más pequeña con una escala de 1.5 y se dibuja. Tenemos todo este código que ya hemos visto y nuestro fondo, así que lo ponemos a correr nuestro programa y de esta manera se vería nuestro dibujo tanto isométrico como oblicuo. Espero y le haya gustado estos dibujos o estas figuras. Eso sería todo de nuestra parte, ya solo quedarían al final todas las figuritas juntas. Gracias.